Para hablar de los nuevos datos de evolución de los alquileres a nivel nacional, para explicarnos eso, cómo es su contexto y esta evolución, recibimos a Luis Custodio. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Hola, Buenas tardes a todos. El 25% de los hogares en Montevideo son arrendamientos. Hay un porcentaje un poco más bajo, relativamente más bajo en el interior. Por ejemplo, nos podemos ir a Artigas, donde es algo más del 10% nada más. Pero en realidad estos porcentajes en Uruguay son menores que en algunos lugares del mundo donde la tendencia es a alquilar más. Por limitaciones económicas, tener una vivienda es muy costoso, acceder a ella es muy difícil, pero también hay cuestiones de oportunidad. Y hay quienes han comenzado a ver aquello de primero la casa como una cuestión que dudan de ella y por lo pronto alquilan. Con estas nuevas corrientes, entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy, por ejemplo? En cuanto a los precios, veamos la primera gráfica a propósito de lo que está pasando acá. Atención, el Instituto Nacional de Estadísticas releva a partir de las bases de datos de ANDA y de la Contaduría General de la Nación. Es una referencia, puede ser indicativo precisamente, pero habría que ver si en los valores también puede considerarse así. Tengamos en cuenta que hay un importante mercado que se mueve por fuera de estos dos garantías, incluso las aseguradoras, y no están contempladas en este caso. Los valores, como los vemos allí, una suba mensual de medio punto, algo más de 5% en 12 meses para el país, unas décimas menos para Montevideo. Un apunte que no es menor, esto se da con un stock casi sin cambios. O sea, la cantidad de viviendas disponibles para alquiler ha tenido en los últimos 12 meses un alza de 0.3%, un poquito menos incluso. Por lo tanto, podemos decir que está estable el stock. Sin embargo, se han incrementado en algo los precios. Como vemos, hay una evolución bastante alineada en los precios de los alquileres, tanto en Montevideo como en el interior. En la siguiente gráfica podemos observar esto. Aquí hay un periodo largo de tiempo que tomamos como referencia desde el año 2019. Ustedes ven las barras rojas y las azules. Las azules, que son un poquito más altas, están mostrando el tema en el caso de Montevideo. Y el promedio mensual de alquileres en rojo para el total del país. 18.547 pesos de promedio aquí en Montevideo, 17.810 en el total del país. Esto para el mes de septiembre, que son los últimos datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. En la evolución de los precios promedio, además, para la capital, más altos que el promedio del país, un poco más bajos, pero con un comportamiento, como decíamos, similar. Ahora, si hablamos de precios que se ajustan, no es el mismo, y presten atención a esto, el comportamiento de los nuevos arrendamientos que de los contratos vigentes. Lo podemos observar acá, gráficamente. Fíjense ustedes, son más altos los contratos ya vigentes. Hasta fines del año 2020 venían por arriba los nuevos contratos, o sea, cada vez que renovabas o tomabas un nuevo alquiler era más alto que lo que venía el promedio. Allí se comenzó a dar, fines del año 2020, por allá por noviembre, un comportamiento muy similar de las dos variables por unos meses. Y a partir del segundo trimestre de 2021 se generó una brecha a la baja de los nuevos, que es lo que vemos en esta gráfica. Se puede suponer que se está renovando en algunos casos por debajo de lo que venía siendo el contrato anterior o de lo que marcaría la tendencia, tratando de mantener al inquilino, dadas las características muy particulares de estos tiempos en nuestro país. Es una suposición, lo he hablado con algunos operadores del sector, lo consideran como uno de los elementos que está pesando. Pero es un dato interesante, ténganlo en cuenta. Los contratos nuevos están más abajo que los contratos vigentes. Por otro lado, la información del Instituto Nacional de Estadísticas nos permite desagregar por barrios en Montevideo, por departamentos y a su vez algunas localidades en el interior del país. En el caso de Montevideo, como uno puede intuir, esto es bastante heterogéneo, lo podemos imaginar, pero veámoslo en la siguiente placa y ahí vamos a tener una referencia. Estos son
Precios promedio del mes de septiembre. Fíjense ustedes, arriba de 40.000 pesos el promedio en Carrasco. Y si nos vamos a Casaballe, estamos hablando de algo más de 11.000, 11.400. Tomé apenas algunos barrios como referencia basado en los alquileres promedio porque no podíamos desplegar todos los barrios de Montevideo. Hay algunos barrios no muy centrales que parecen ajustar al alza con un poco más de impulso que aquellos donde generalmente estuvo la mayor oferta. Hay cierta saturación en determinadas zonas, sobre todo en el rubro apartamentos, y se empieza a mirar para otros barrios. Entonces nos da esto, ahí tienen algunos valores que pueden tomar como referencia, es promedio en septiembre. Pero si se imaginan que si Montevideo es heterogéneo, que dejamos para el interior del país. La siguiente placa nos refleja precisamente algunas localidades, lo mismo que en la anterior, al respecto de lo que ocurre en el interior. Fíjense ustedes, el más alto, esos 27.000 pesos de promedio, es en Parque Miramar. Es lo más alto del departamento de Canelones, indudablemente. Lo que tenemos, por otro lado, es Bellavista, como la localidad en Maldonado, un poco por encima de Punta Ballena, con promedios más altos. Sí, no está concretamente Punta del Este, porque esto se refiere fundamentalmente a alquileres permanentes, a contratos más largos y no tanto de verano, ¿verdad? Pero en Canelones y en Maldonado se dan muchas particularidades de diferencias bastante importantes. Fíjense Paso de los Toros allí, que sacando Canelones y Maldonado es el más alto. Acá hay un efecto UPM claramente, ¿verdad? Lo mismo ocurre si uno desglosa Durazno, quita algunas ciudades del departamento y se queda con el resto, que tiene localidades pequeñas, entre ellas Centenario, también se encuentra con un efecto inusual. Hay otros para los que no tengo respuesta, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Libertad en San José, pero alguna razón estacional, alguna característica productiva de empleo, vaya a saber qué pesa para que existan movimientos de este tipo. Como decíamos, esos 26, 27.000 en Maldonado, también en Canelones, con Parque Miramar, con Barra de Carrasco, con Shangri-La, que es de esa zona de la Costa de Oro, en que tiene el promedio más alto. Para cerrar, vamos a ver la evolución del precio promedio de los alquileres, que es lo que venimos repasando ahora, pero en una misma gráfica acompañada por dos variables que tomamos mucho en cuenta y que repasamos mensualmente acá, que es el índice de precios al consumo, o sea, lo que nos refleja la evolución de los precios, la inflación, y el índice medio de salarios, pero en este caso salarios reales, ¿verdad? Descontada la inflación. Como podemos ver allí, alza de alquileres por debajo de IPC, pospandemia, eso se ve claramente, también claramente por encima de la evolución del salario real. Las perspectivas son que siga al alza en una dinámica aproximadamente como la que tenemos ahora para el cierre de este año y quizás el próximo también en cuanto a ese crecimiento, que si se sigue dando esa tendencia de ajustar por debajo de lo que marcaría el contrato, quizás se desacelere, pero sí al alza. Y esto va de la mano de la compra-venta de viviendas, ¿no? El alquiler también está atado a eso y todo esto derivado de mayores costos en el sector de la construcción que influyen, sin dudas. No nos olvidemos también que hay beneficios impositivos importantes a través del vehículo de vivienda promovida para construir exclusivamente dedicado al arrendamiento. De alguna manera aumentar una oferta que pueda quitarle presión a la demanda sobre los precios de alquileres. Bueno, esto es la foto que podemos ver ahora. De las compraventas hablaremos en otra oportunidad, si les parece. Perfecto. Gracias. Gracias, Luis. Clarísimo, además.